en el mundo. Estuvimos en los mundiales del año 75 y la verdad es que hay cosas bueno, hay espinitas que llevas clavadas, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, otro ejemplo. Nosotros cuando quedamos campeones del mundo en el año 75, esto fue, como tú bien has dicho, en Belgrado, pues a la vuelta volvimos con el equipo italiano, que ya era otro mundo. Bueno, ya sabes que el CONI era otro mundo, el sistema deportivo italiano es otro mundo. Entonces volvimos y bueno, pues llegamos al avión, veníamos juntos en el avión, hacía una escala en Roma y luego llegábamos a Madrid. Pues la verdad es que llegamos a Italia, impresionante, porque estaban todos los periodistas de televisiones, radios, en la escalerilla del avión, en la escalerilla del avión. Y entonces llegamos a agosto por esto, bueno, pues hicimos escala, volvimos aquí a España y llegamos a Madrid. Y en Madrid pues había un funcionario del Consejo Superior de Deportes y si nos ves la cara de gilipollas que se nos quedó a todos allí esperando las maletas y no había ido nadie, porque bueno, la verdad es que eran unos tiempos en que el piragüismo pues no era conocido, no sabía ni lo que era. Ahora ya pues mediáticamente va siendo algo más, no lo suficiente. Pero se nos quedó allí una cara de póker, sentados esperando las maletas y aun con todo, pues tomamos, muchas veces estas cosas te sirven para tomar carrerilla y tomar fuerza, decir, bueno, pues para los Juegos Olímpicos se van a enterar. Y la verdad es que pues eso nos motivó todavía más para estar ahí. ¿Y cómo pasa uno de héroe a villano en tan solo 4 años? Pues ¿Qué pasó en la federación? ¿Qué ocurrió para que tú al final decidieras no continuar después de haber participado en otros campeonatos del mundo con medalla de plata y bronce, en unos Juegos del Mediterráneo con un triunfo, 40 o más veces internacional, campeón de España, el descenso del Sella, que prácticamente ya no competían cuando ibas tú? ¿Qué pasó para que en ese momento de ebullición, de efervescencia, en el momento de madurez de un deportista, cuando mentalmente se está más fuerte, tengas que decir adiós? Bueno, pues yo creo que fue una discrepancia, pues como suelen ser estas cosas, ya sabes que pues con los entrenadores hay muchas veces un gran feeling y otras veces menos. Cuando competimos el último campeonato del mundo, que fue en Duisburg, en Alemania, bueno, pues decidió el entrenador por el artículo 33, un poco deshacer el K4. Entonces nos propuso otra serie de barcos que yo no los veía. Yo creía que el resultado bueno lo podíamos obtener en K4 como había sido hasta entonces. Entonces él fue una decisión que tomó, que bueno, pues está ahí. Luego sí que sacaron una medalla en K2, es verdad, porque fue Herminio Menéndez y Misioné. Pero yo no me veía compitiendo con otra. Y como bueno, pues la verdad es que para el deporte, para ser un deportista de alto nivel, tienes que tener mucha rebeldía. O sea, tienes que tener ese punto honor, esa rebeldía, esa ganas de luchar. Y yo siempre lo he tenido. Eso es una cosa que me ha caracterizado. A veces para bien y otras veces para mal. Pero siempre lo he tenido. Entonces, bueno, pues yo decidí que no me interesaba lo que me proponían y abandoné. Luego sí que he seguido vinculado con el piragüismo, porque siempre he hecho alguna cosa, pero ya de una manera pues totalmente pues más de esparcimiento, de recreo. Y entonces, después de 10 años de estar en la élite, del 70 al 80, después de haber conseguido todo lo que hemos comentado, uno se convierte en un ciudadano normal que tiene que ganarse la vida, que ha invertido y que ha trabajado mucho durante todos esos años y que, bueno, que va con una mano delante y otra mano detrás. Sí, eso es un problema y además un problema que todavía no se ha solucionado. O sea, en este momento, pues la gran tarea de este país es la inserción laboral del deportista de alto nivel. Para mí es una de las cosas que, bueno, evidentemente si tú eres un futbolista y has tenido un poquito de medida y de cabeza, pues puedes haber ahorrado un dinero que te puede luego más o menos arreglar un tiempo, porque no es una inserción inmediata. O sea, tú dejas tu deporte y dices, bueno, pues voy a encontrar a ver lo que busco, lo que hago, a qué me dirijo o a qué me dedico, ¿no? Porque sabes hacer una cosa muy bien, que es remar o hacer deporte genéricamente. Y entonces, bueno, pues te planteas, dices, a ver, ¿dónde voy?
Bueno, pues yo preparé unas oposiciones aquí para el ayuntamiento, entré en el ayuntamiento, los aprobé, pero prácticamente pues nosotros cuando competíamos teníamos una beca que era pues para ir viviendo, estaba bien, pero no teníamos unos ahorros como maneja el Cacao, el Ronaldo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues... O Pavón mismo. No, Pavón. Bueno, claro, no 1.800.000 euros por temporada. Ya, bueno, eso lo dices tú también, ¿eh? No, sí, ahí está, sí. Entonces, bueno, pues la verdad es que te encuentras... Ahora te has vuelto políticamente correcto, a los años. Bueno, ya ves, un poco se va aprendiendo como tú decías antes, ¿eh? Entonces, yo la verdad es que creo que es un problema. Yo ahora me doy cuenta, sobre todo yo tengo mucha amistad con Saúl Cabrioto, este chico que queda ahora en Pekín, quedó campeón olímpico. Y me da pena porque yo creo que bueno, como federación y como estamento federativo, algo estamos haciendo mal. O sea, lo que no me parece normal es que haya deportes como el tenis o como el automovilismo, que hace, Paco, la realidad, hace 3 años nadie sabíamos lo que era un pitbull, no sabíamos lo que era un... Yo siempre había llamado boxes, no sé tú, yo siempre había llamado los boxes de los coches. Entonces, ahora todo el mundo sabemos de automóvil, o bueno, saben, yo sé menos. Digamos que muchas audiencias en las televisiones de tenis o automovilismo y deportes similares, motociclismo también, ¿no? Sí, entonces, pero yo me pregunto, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Algo estaremos haciendo mal porque los resultados nos avalan. O sea, este deporte históricamente ha tenido siempre resultados en mundiales, en Juegos Olímpicos, ha tenido siempre resultados. Y luego no somos capaces de dar un salto mediático. Y es que además plástica hay, ya que estás en un medio hostil, como decías antes, y con una embarcación, que además es algo que supera lo que es únicamente el esfuerzo personal o colectivo de un deportista. Sí, y además es que yo creo que es, bueno, pues porque nosotros los piragüistas somos una especie un poquito rara, también hay que decirlo. No me digas. Sí. Nosotros somos gente que nos dedicamos a practicar nuestro deporte, lo hacemos con muchísima ilusión, muchas ganas, con mucho entusiasmo, pero no nos preocupamos nada más que de eso. Y hoy día es más importante el circo que se monta alrededor del deporte, es más importante, las audiencias, de alguna manera, crecen con todo lo mediático que hay, en este caso sería en la orilla, ¿vale? Entonces yo creo que eso es lo que hacemos mal. Entonces lo he hablado en la Federación Española, tampoco estamos descubriendo aquí, y algo tenemos que hacer porque tenemos mimbres suficientes como para poder tener un deporte pues mayoritario, llegar a los chicos. O sea, llegar a los chicos es realmente para nosotros no es fácil, porque hoy día tienen los chicos, bueno, ellos lo saben, tienen la MP3, tienen el... Luego preguntarán si quieren, tenemos el inalámbrico para que preguntéis dentro de un rato. Tienen la MP3, el ordenador, tienen muchas cosas. Pero yo creo que es muy importante que se vinculen con una actividad y que se motiven para poder hacer deporte. Y en cuanto ellos se montan en una piragua o tienen una relación con la embarcación o navegan por el Ebro, por cualquier otro río, porque hay otras cosas que también son inexplicables. Por ejemplo, no se entiende cómo por el Pirineo hay un montón de gente que está practicando las aguas bravas, que hay aquí otro representante, el canal de aguas bravas de aquí de Zaragoza. O sea, no se entiende cómo no hay una promoción mucho mayor de este deporte, que es muy fácil llegar, pero no llegamos, no sé por qué, no lo entiendo. Y ahora pasamos ya a lo que es Aragón. Después de muchos años tú decides presentarte a la presidencia de la Federación Aragonesa de Piragüismo, y llevas trabajando unos cuantos años, pero trabajar remangándote y ahí estar, ¿no? Pues me encanta. Sacar las embarcaciones, ponerlas, hablar con unos, hablar con otros, y bueno, ¿por qué? Bueno, porque esto, yo siempre lo digo, lo llevamos en vena directamente. O sea, yo el piragüismo, la verdad es que reflexionando, a mí me ha enseñado mucho el deporte genéricamente, y particularmente el piragüismo. O sea, el espíritu de lucha, el esfuerzo gratuito, la entrega, la constancia, toda esta serie de valores, pues a mí me lo ha enseñado el deporte.
Y pues yo creo que los he aplicado a lo largo de toda mi vida, estos valores. Y bueno, pues ahora yo no entiendo un trabajo en el cual no me... O sea, si tengo que hacer una cosa, pero si no la puedo hacer con entrega total, pues no,